Bendiciones, mis amados hermanos. Hace muchos videos, ¿verdad? Yo les hablaba, ¿verdad? Sobre qué es la fe, la importancia, entender, entender lo que es la fe, como se habla en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, sobre las palabras originales que se usan, sobre la importancia del creer, la importancia del tener fe, ¿verdad? Y de la fidelidad y así, ¿verdad? Pero ahora me gustaría tomar un tema un poquito más delicado, que es cuando una persona tiene poca fe. No me gustaría creo yo que lo dejaré en la descripción de este video especialmente, ¿verdad? Para darles a entender la palabra que se utiliza cuando se dice poca fe. Porque tal vez los que escribieron, los que tradujeron la palabra, ¿verdad? Quisieron ser un poquito blandos en, en lo que quería decir el Señor aquí. Porque no tanto dice poca fe, sino se puede traducir como si no tener fe. Más que decir poca fe es no tener fe. Entonces, mis amados, como les decía en el video anterior, 5 veces el Señor Jesucristo menciona el poca fe. Solamente en el capítulo, en el libro de Mateo. Y una vez en Lucas, dando a sumar que son 6 veces que el Señor menciona poca fe. Mis amados, cuando el Señor dice poca fe, como les decía, ¿sabes? Se puede traducir también como que no hay fe. Entonces, se puede tener el creer, pero no se puede tener la fe. Porque, como les decía, anterior a este video, el Señor sabe que muchos creen en Él, pero no se confían pero Él no confía en ellos, porque saben que no tienen fe. Porque la fe es creer en las cosas que nos esperan, pero mucha gente no espera, mucha gente no ve, mucha gente no quiere saber nada de Dios, cree en Él, pero no les interesa permanecer, ¿verdad? Por eso vámonos de lleno, ¿verdad? Porque después me rodeo muchas cosas, mucho. La primera vez que menciona poca fe viene siendo en Mateo capítulo 6, versículo 30. El Señor empieza a decirles, ¿verdad? A sus discípulos. Dice que mucha gente va con Él y va con sus discípulos, y dice que el Señor se subió a un monte, ¿verdad? A una montaña, y cuando llegó a la cúspide de la montaña, sus discípulos iban con Él. Entonces Él empezó a enseñarle a sus discípulos. Y pues lo que lograba la gente escuchar, ¿verdad? Porque Él estaba arriba, y no sé si no da mucha especificación si también la gente subió. Pero dice que se sentó el Señor y que le empezó a enseñar. Y le empezó a enseñar sobre que no hay que preocuparse de las cosas materiales, y que hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Pero cuando el Señor menciona poca fe, es porque le dice: ustedes están preocupados por qué es lo que van a comer, qué es lo que van a vestir, y en vez de buscar el reino de Dios y su justicia, porque cuando ustedes buscan eso primero, todas las cosas son añadidas. Entonces tú no tendrías parafraseando, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Parafraseando lo que decía el Señor, yo podría decir que el Señor le quiso dar a entender que si tú buscas primero la justicia de Dios y buscas al que reina con justicia, no vas a tener la preocupación de lo que vas a comer, de lo que vas a vestir, ni las cosas físicas. Pero ellos tenían esas preocupaciones porque no buscaban el reino de Dios. Entonces, el Señor decía la poca fe, porque ellos no buscaban el reino de Dios, o más bien estaban preocupados. Entonces, la poca fe es estar preocupados por las cosas.
físicas y no por las cosas que de verdaderamente deberíamos estar preocupados, que son las cosas espirituales. Esa es la primera vez que el Señor menciona poca fe, cuando nos da a entender que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que hay que buscar el que reina con justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, que por eso no debemos estar preocupados. Entonces, las preocupaciones ahogan la palabra. Entendemos y recordémonos de aquella parábola que el Señor mismo dijo, que las preocupaciones ahogan la palabra. Entonces, poca fe, preocupaciones, se vinculan las dos. Entonces, los que están preocupados por las cosas físicas es que no tienen fe. Así de simple, porque no buscan el reino de Dios y su justicia, y porque las preocupaciones ahogan la fe. Pero bueno, rápido, mis amados. En la segunda vez es en Mateo capítulo 8, versículo 26. Allí el Señor reprende, regaña a sus discípulos porque ellos iban en una barca, el Señor estaba dormido y empezó a haber una tormenta terrible, y entonces ellos empezaron a tener miedo, tuvieron miedo, y entonces empezaron a gritarle al Señor y le dijo: Señor, sálvanos porque perecemos. Y el Señor le dijo: hombres de poca fe, o sea, ¿por qué tienen miedo? Y los hombres de poca fe, y reprendió a los vientos, y todo se quedó en calma. Entonces, y ahí fue cuando ellos dijeron: ¿quién es este que reprende el mar y le obedece? Entonces, la poca fe, mis amados, proviene del miedo. Cuando una persona tiene miedo, aún sabiendas que el Señor está con él, es porque no tiene fe. Pero esa fe, ese miedo se fundamenta en no saber quién es Cristo. Cuando tú no sabes quién es Cristo, cuando tú no entiendes quién es el Señor, tú tienes miedo, porque tú no conoces el poder que Él tiene para hacer las cosas. Por eso cuando dice el Señor: el que cree en mí tiene vida, y el que no cree en mí no tiene la vida. Entonces, si uno, ¿verdad?, que tiene a Cristo y cree en Cristo, tiene vida. Y la vida no es tener miedo ni estar preocupado, sino estar gozoso. Entonces, amados, el tener poca fe es porque tienes miedo. Cuando tú tienes miedo, que se fundamenta porque no conoces a Cristo. Porque los discípulos aquí decían: ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Porque no lo conocían. Eso es lo terrible. El no conocer a Cristo produce el miedo, y el miedo hace que uno no tenga fe, que tenga poca fe. Bueno, la tercera, mis amados, es capítulo 14, versículo 31 de Mateo. Aquí es donde el apóstol Pablo va caminando en las aguas, ¿verdad? Porque también tuvieron miedo y le dijeron: Señor, y él les dijo: Señor Jesús, si eres tú, mándame llamar. Y dice: ven. Entonces él empezó a caminar porque estaba viendo a Cristo, porque estaba viendo a Jesús. Y cuando él desvió su mirada a ver la tormenta, las mareas, los vientos, él se empezó a hundir. Y ahí es cuando Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces la duda, ¿verdad?, es una característica de que nosotros no tenemos fe. Pero esa duda se origina por el desvío de la mirada hacia Cristo. Cuando uno tiene preocupaciones, cuando uno le pasan cosas terribles, ¿verdad?, y uno empieza a desviar su mirada de Cristo, ¿verdad?, en vez de tener, como dice, ¿verdad?, el apóstol Pedro,
¿verdad? Nosotros hay que poner toda nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. No en las cosas, no hay nada, en el Señor Jesucristo. Entonces, claro, ¿verdad? Él lo dice porque Él lo vivió. Bueno, en fin, entonces el apartar tu mirada de Cristo te hace dudar. Y cuando dudas, estás te estás transformando, estás decayendo tu fe a una poca fe. Bueno, y la otra, mis amados, que vendría siendo la cuarta, viene siendo Mateo capítulo 16, versículo 8, en donde el Señor Jesús, ¿verdad?, reprende a sus discípulos porque los discípulos discutían, ¿verdad?, por no haber traído pan. Discutían entre ellos. Entonces Él les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discutís? ¿Es que no entendéis lo que les estoy diciendo? Y aquí, miren, las discusiones, los pleitos, el ser un rival de tu propio pastor o de otro hermano o hasta de una persona ajena al Evangelio, ser un rival, estar discutiendo con la gente, te está dando a entender de que tienes poca fe. Pero esa riña, esa discusión proviene del no entender la palabra de Dios. Porque allí, en ese capítulo, nuestro Señor Jesús le dice a sus discípulos: cuidado de la levadura de los fariseos. Y entonces ellos pensaron que Jesús les decía que porque no habían traído pan. Y es que ellos no entendieron la palabra. Y el Señor les dijo: ay, hombres de poca fe, ¿por qué discutís? ¿Acaso no entendieron? Entonces, el no entender la palabra de Dios, por no prestar atención, por no permitir que el Espíritu Santo te revele la palabra, por no esperar que el Espíritu Santo te la revele, es cuando empiezas a discutir. Yo veo mucha gente en las redes sociales que empiezan a discutir por la fe, cuál es la religión verdadera, que esto, de aquello, y veo muchos pastores, ministros del Evangelio que se dicen, bueno, que pues solo Dios va, y ellos saben si son cristianos o no, y empiezan a discutir con otras religiones de que la cristiandad es la verdadera y tantas cosas, pero porque no entienden la palabra. Empiezan a pelearse con la palabra porque no la entienden, porque no permiten que el Espíritu Santo se las revele. Y el no entender hace que uno discuta, y cuando uno discute da a entender que tiene poca fe. Pues un hermano que se la vive discutiendo de la palabra, pero que no quiere entender, sino quiere entender conforme a lo que él quiere, es una persona que tiene poca fe o no tiene fe. Pero bueno, y la quinta, amados, es Mateo 17, versículo 20. Aquí, mis amados, es un poquito más, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Un poquito más, esto hay que irlo despacio, porque hay que entenderlo conforme al contexto, ¿verdad? Leyendo todo el capítulo uno podrá entender por qué el Señor Jesús le dijo hombres de poca fe. Porque habla sobre que los discípulos, ¿verdad? Llegó un hombre y les pidió a los discípulos que curaran, no dijo que expulsaran, dijo que curaran a su hijo que sufría de epilepsia porque se arrojaba al agua y a veces al fuego. Entonces llega ese hombre con el Señor Jesús y le dice: Señor Jesús, por favor, ayuda a mi hijo, porque le empieza a decir qué es lo que le sucede, y le dice: porque yo le pedí a estos discípulos que lo curaran, pero no pudieron. Entonces el Señor Jesús se enoja, ¿verdad? Y dice:
generación de hipócritas y generación de esto y de aquello, perversa, generación perversa. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Dijo el Señor, ¿no? Pero eso no se lo dijo a los discípulos, se lo dijo al hombre que le dijo lo que su hijo tenía, ¿verdad? Entonces cuando llega el Señor Jesús donde está el niño, Él reprende al demonio y el demonio sale del niño. Y ahí es cuando los discípulos le dicen al Señor Jesús que porque ellos no pudieron expulsarlo, y el Señor Jesús le dijo, porque tienen poca fe, hombres de poca fe. Y luego ya les explica porque este tipo, ¿verdad?, no solamente sale con oración y ayuno. Pero bueno, para entender el contexto de que por qué les dijo hombres de poca fe, mis amados, es porque ellos no entendían las cosas espirituales. Porque aquel hombre, también el otro hombre, como que no les dijo la verdad. Porque le dijo que él pensaba que su hijo tenía una enfermedad. Porque le dijo que yo les dije a tus discípulos que curaran. Les pedí que curaran a mi hijo. Y lo que él tenía no era una enfermedad. Estaba sufriendo un ataque por un demonio. Entonces por eso los discípulos hasta le ponían las manos, oraban por él. No lo sé. Pero no pudieron curarlo. Porque lo que ese niño tenía no era una enfermedad. Era un demonio que provocaba una enfermedad. Entonces el Señor les dice, ¿verdad? Es que ustedes tienen poca fe. Pero porque les da a entender, o como que queriendo darle a entender que no entendían las cosas espirituales. No entendían, no comprendían cuando una persona es atacada por un demonio o cuando una persona tiene realmente una enfermedad. Pero entonces por eso la poca fe proviene de no entender el mundo espiritual, no conocer el mundo espiritual, no conocer las batallas espirituales. Es por eso que Él les dice hombres de poca fe. Y eso, mis amados, el no entender el mundo espiritual, el no entender las batallas espirituales, no entender la guerra espiritual, proviene de una falta de comunión, de una falta de oración. Por eso es que el Señor Jesús les dijo, este género solamente sale con oración y ayuno. Entonces le estaba dando a entender que ellos no oraban, le estaba dando a entender que ellos no ayunaban, que estaban bien carnalotes, que por eso no entendían la voluntad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos no tenían comunión. Por eso no pudieron expulsar ese demonio y no comprendieron también que era un demonio y no era una enfermedad. Por eso las personas que no entienden el mundo espiritual son personas que no tienen fe, que tienen poca fe, pero porque se origina de una falta de comunión, una falta de oración, una falta de congregación, una falta de practicar las cosas espirituales. Pero bueno, y esta es la última, mis amados. Miren, esto es Lucas capítulo 12 versículo 28, repite lo mismo que dice Mateo capítulo 6 versículo 30. Es casi es casi lo mismo, pero es el mismo suceso, pero descrito de dos vistas, de dos visiones diferentes, desde Mateo y desde Lucas, ¿verdad? Porque en Mateo dice en capítulo 6, versículo 30, la poca fe es por tener preocupaciones que se originan de no buscar el reino de Dios. Y aquí en Lucas capítulo 28, ¿verdad? Capítulo 12, versículo 28, la poca fe se entiende conforme al contexto que se lee, porque se tiene que leer todo el capítulo, ¿verdad?
para poder entender la razón por qué aquí les dice el Señor poca fe, mientras que en Mateo les dice de otra manera poca fe, pero es como quien dice, es la misma, es como quien dice, es la misma razón, pero vista de una manera diferente. Bueno, narran el mismo suceso en los dos versículos, en los mismos dos capítulos. Pero en el capítulo 12, versículo 28, ¿verdad? De Lucas, agrega un ingrediente extra que dice que es el temor. Porque allí dice, cuando uno lee el capítulo, ¿verdad? Cuando uno lee todo el capítulo, el Señor, después de decirle, hombres de poca fe, ustedes se preocupan por las cosas materiales, pero nuestro Padre que está en el cielo sabe que ustedes necesitan todas esas cosas y Él se los va a dar. Si ustedes, bueno, claro, si ustedes se lo pedís, ¿verdad? Y allí agrega un versículo que no está en Mateo, que le dice, no temas, pequeño rebaño, porque el Señor ha decidido darles el reino. Entonces, mis amados, aquí cuando tú te das cuenta, cuando no tienes fe, cuando hay una poca fe, se origina en la preocupación, ¿verdad? Pero que, bueno, tú te das cuenta que tienes preocupaciones y por eso tú no tienes fe, porque te preocupas, porque no buscas el reino de Dios y su justicia. Pero aquí el ingrediente extra es porque tú piensas que no te mereces el reino. Porque aquí el Señor le dijo, pequeño rebaño, no temas. El Padre ha decidido darlos el reino. Entonces, mis amados, la poca fe de este capítulo es el temor, el miedo de sentirse inmerecedores del reino, inmerecedores de la comunión con Dios. Porque hay gente que está preocupada porque no tiene cosas o porque no tiene dones del Espíritu, porque siente que no se las merece. Y cuando tú sientes que no te mereces cosas que el Señor por su gracia te da, porque Cristo ya murió, Cristo ya pagó el pecado, Cristo ya nos dio todo, porque dice en la palabra que el Señor nos dio a Cristo y por conforme nos dio a Cristo ya nos dio todas las cosas. Entonces ahora por eso no hay que sentirse inmerecedores del reino, sino hay que ser agradecidos porque el Señor se dio su vida y ya nos dio el reino. Ahora por eso el que no cree en eso no tiene fe. Y bueno, mis amados, esas 6 veces que el Señor habla sobre poca fe nos da a entender que porque el 6 es un número de hombre, ¿verdad? Entonces no hay que creer conforme a la manera del hombre, sino hay que creer conforme a la manera de Dios. Y pues hay que esforzarse, mis amados, y buscar la gracia de Dios y mantenerse allí y creer en el Señor Jesús, tener la fe, mantenerse fieles. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones.